El pasado 20 de enero, los bandos demócratas y republicanos alcanzaron un acuerdo que garantiza los poderes de vigilancia de la NSA hasta el año 2023. Citamos a Intercept. 21 demócratas y un independiente se unieron a los republicanos para volver a autorizar la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera Nacional, recolectar cantidades masivas de las comunicaciones de los estadounidenses sin una orden judicial. Para que se entienda, ellos no podían ponerse de acuerdo sobre el presupuesto de la nación, pero sí le otorgaron a la administración Trump el poder de obtener las conversaciones de ciudadanos estadounidenses sin una orden de tribunales. No hubo escándalo, los medios callaron y la sociedad, por decepción o ignorancia, resigna cada vez más sus libertades, su autonomía y hasta la intimidad. Un estudio realizado por la Universidad de Chapman en el año 2015 reveló los principales temores de los estadounidenses. Las estadísticas demostraron que el ciudadano teme a los desastres provocados por el hombre, como los ataques terroristas, y en segundo plano de preocupación ellos sienten miedo por las consecuencias de las tecnologías emergentes, incluido por supuesto el seguimiento gubernamental o corporativo de los datos personales. En nuestra época, las formas de obtener información sobre las personas son las más sofisticadas y variadas, pero el gobierno estadounidense ha acumulado datos por generaciones. Y nosotros, inspirados en la necesidad de defender las libertades de todos, hemos decidido hacer un recuento y un ciclo de programas sobre el espionaje y la recolección de información del gobierno de los Estados Unidos, pero a través de la NSA. En 2025 se inició un ejercicio de espionaje que implicaba la acumulación de los datos telegráficos que entraban y salían de los Estados Unidos. Este programa, denominado Shamrock, estaba a cargo de la Agencia de Seguridad de las Fuerzas Armadas, que con el tiempo se convirtió en la temible NSA, un monstruo creado en el sombrío despacho del presidente Truman en 1952. El signatario del memorándum de 7 páginas que autorizó la institucionalización del espionaje ilegal. Y es que la propia Agencia de Seguridad Nacional fue un fantasma hasta la década de los 70, cuando un comité del Congreso, del que vamos a hablar más adelante, reveló que ella existía. La clandestinidad de la NSA era tan impenetrable que en la página web de la CIA se puede leer un artículo en el que reconocen que en sus comienzos la Oficina de Asesoría Legal de la NSA era considerada como una especie de retiro honroso. Los pocos que sabían de su existencia pues bromeaban diciendo que las siglas NSA significaban no somos una agencia. Con Shamrock, el gobierno de los Estados Unidos obtuvo copias en microfilm de todos los telegramas que cruzaban su territorio a través de la compañía pública Western Union y sus asociados, la ITT y RCA. La operación se desarrolló hasta la década de 1960, cuando las operaciones computarizadas permitieron discriminar por palabras claves en un inmenso universo de comunicaciones. Ninguna corte autorizó la operación y no se respetaba ninguna garantía tampoco. Y según los documentos proporcionados por Edward Snowden, la agencia, la NSA, habría efectuado operaciones de espionaje en Cuba durante la década de los 60. Y llama la atención a los investigadores que después de tantas décadas la agencia todavía proteja a los agentes que operaron en aquel lejano pasado. Incluso sospechan que pudieran seguir activos. Otro secreto que atesora la NSA son los archivos del ataque israelí al buque naval Liberty, cuya tripulación estaba bajo mando de la propia agencia durante la Guerra de los 6 días. Fue una de las tragedias más grandes de la historia reciente de los Estados Unidos, y los archivos se mantienen ocultos por voluntad de la NSA, lo cual es muy extraño. El primer documento desclasificado del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en el que se reconoce la interceptación de comunicaciones extranjeras como parte de la labor de inteligencia de ese país, está escrito a máquina y fue fechado el 10 de marzo de 1950. Su desclasificación se dejó escurrir entre un conjunto de documentos hechos públicos tras las presiones del Congreso de los Estados Unidos sobre las actividades clandestinas de la NSA. Para entonces, la
supuesta teoría de la conspiración abandonaba para siempre el plano de la hipótesis. Entonces se despejaron las dudas y así conocimos la primera red de vigilancia masiva. En 1972, Perry Fellock, también conocido por su alias Winslow Peck, realizó la primera revelación pública del verdadero alcance del espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional. Podían romper cualquier código cifrado y acceder a cualquier comunicación electrónica de estados soberanos que ellos consideraban enemigos. Las revelaciones aparecieron por primera vez publicadas en la revista Rampart y captaron la atención de grandes medios como The New York Times. Feldwood declaró: mis experiencias me convencieron de que incluso naciones como la Unión Soviética no eran el peligro que siempre me habían llevado a creer que eran. Mi experiencia con el gobierno de los Estados Unidos y su misión global me ha convencido de que la amenaza más peligrosa para mí, mi familia y la paz mundial es el ejército estadounidense. Cuando el analista Edward Snowden realizó la filtración masiva de documentos clasificados, Feldwood fue contactado por el periodista Adrian Shen, el que fue el primer denunciante de la NSA. En 1973, el Comité Selecto del Senado de los Estados Unidos para el estudio de las operaciones fundamentales respecto a las actividades de inteligencia informes sobre las acciones, operaciones y abusos de los servicios de inteligencia y de seguridad estadounidenses. Entre ellos se mencionaban planes de magnicidio como a Fidel Castro, Patricio Lumumba, René Schneider, entre otros. También se denunciaban operaciones de espionaje doméstico amenazando las libertades civiles y los derechos de sus conciudadanos. El escándalo del Watergate también destapó parte de las operaciones de espionaje. Algunas de ellas habían alcanzado hasta 30 años de antigüedad. Y el 8 de agosto de 1975, el director de la NSA, el teniente general Lew Allen, admitió ante el Comité Piquet de la Cámara de Representantes que la NSA intercepta sistemáticamente las comunicaciones internacionales, tanto de voz como por cable. 40 años después de su creación, conocimos el más antiguo de los programas globales de la NSA, Echelon, o Echelon en español, mejor dicho, y me quedo con Echelon. Pues este sistema logró crear un sofisticado entramado de interceptación de comunicaciones controlados por los llamados 5 ojos, que eran Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Después de la Guerra Fría, las funciones de Echelon en principio eran relativas al ámbito militar y diplomático, pues mutaron hacia un sistema de red global de vigilancia de comunicaciones privadas y comerciales. Algunos de los documentos de la NSA indican que este programa fue creado en 1966, un año después de que lanzaron a la órbita terrestre los primeros satélites de comunicación. Inicialmente le habían llamado con el nombre clave de Frosting. El periodista británico Duncan Campbell fue el primero en denunciar la existencia de Echelon en 1988. Esta red de superordenadores destinados para el espionaje está en la capacidad de captar y almacenar ingentes cantidades de información, filtrarlas a partir de un nombre o una dirección, un número telefónico, palabras claves o ciertos criterios que son seleccionados, y detectan también las comunicaciones de otros gobiernos, de militares, de disidentes, activistas y hasta empresas. Aunque desde 1977 los medios de comunicación acusaban la existencia de la Oficina de Enlace de Inteligencia que triangulaba la información de la CIA, de la NSA con el Departamento del Comercio, aún no se conocía de la existencia del programa de Echelon para fines comerciales. La Comunidad Europea reconoció que desde 1997 habían recibido denuncias de la existencia de Echelon. El debate del Parlamento sobre este tema se postergó hasta el 11 de julio del 2001, cuando por fin se reconoció el alcance y el peligro del mencionado programa. La principal preocupación era el espionaje corporativo. Y en la segunda edición de la Enciclopedia de Seguridad Informática se pueden leer varios ejemplos en los que se demuestra que este espionaje estuvo al servicio de empresas norteamericanas activas en el extranjero que afectaron además a compañías europeas. Pero para seguir un orden más o menos cronológico,
cronológico debemos retroceder un poquito porque Echelon no era un proyecto aislado. A medida que se recrudecía la guerra en Vietnam, crecía la crítica interna y los movimientos de protesta también se alimentaban. En otoño de 1967 los manifestantes rodearon el Pentágono y los siguientes 2 años se organizó un poderoso movimiento antiguerra y por la paz que se manifestó con más de 2 millones de personas en una manifestación popular en las calles. La operación de vigilancia, activistas y militantes de movimientos antibélicos llegó a contener más de 1.600 nombres y estuvo activa desde 1967 hasta 1973 durante los mandatos de Lyndon Johnson y Richard Nixon. La CIA organizó la Operación Caos. Por su parte, la NSA trabajó en alianza con otras agencias para recopilar los nombres de estas personas. A este programa de espionaje se le denominó Minaret. Y, años más tarde, los archivos desclasificados de la propia NSA demostraron que entre los vigilados estaban el líder y un miembro de la investigación de los abusos de los servicios de inteligencia del Comité del Senado, los senadores George, demócrata, y Howard Baker, republicanos. Según un recorte de prensa rescatado por el diario The Vancouver Sun, el programa recibió colaboración de la agencia de inteligencia británica. James Bamford, que ha sido uno de los más perseverantes investigadores de los abusos de la NSA, en su libro The Shadow Factory, deja al descubierto cómo esta agencia ha logrado reclasificar incluso documentos que demuestran decenas de actividades cuestionables de la NSA contra ciudadanos estadounidenses desde 1975. A finales de la década de los 70, para la gestión de casos penales del Departamento de Justicia, el ex agente de la NSA y desarrollador Bill Hamilton creó un software llamado PROMIS, cuya aplicación para el sistema de justicia penal estadounidense es conocida como InSlaw. Esta base de datos puede ser ampliamente compartida y les permitía hacer seguimiento a los casos penales y criminales del país. No se trataba de un proyecto secreto tampoco, por el contrario. La administración de Reagan, cuando llegó, se mostraba muy entusiasmada con este programa y le presumía con muchísima frecuencia. Sin embargo, durante 12 años, la empresa que desarrolló InSlaw acusó al Departamento de Justicia de conspirar para robar su software y emplearlo para operaciones encubiertas de la inteligencia de la NSA y de la CIA contra gobiernos extranjeros y ciudadanos estadounidenses. El creador de la base de datos, Bill Hamilton, declara haber sido informado extraoficialmente que el uso de PROMIS por parte de la NSA había sido tan nocivo que el dinero solo no podía curar el problema. Estas acusaciones finalmente fueron rechazadas por el abogado especial y el Tribunal de Reclamaciones Federales. En 1978, bajo el amparo de la misma ley de vigilancia extranjera que alió a demócratas y republicanos bajo el cierre de gobierno reciente, pues se creó el programa de vigilancia de comunicaciones conocido como Blarney y su alcance se amplió después de la serie de atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Y de ese programa vinimos a enterarnos 35 años después de su creación gracias a los documentos presentados por Edward Snowden. Y funciona junto a otros 3 proyectos de colección upstream o ascendente. ¿Esto qué significa? Que los datos se obtienen directamente de los cables de fibra óptica y la infraestructura de comunicaciones de alto nivel. Los proyectos son denominados Oakstar, Fairview y Stormview. Según The Washington Post, la Agencia de Seguridad Nacional paga cientos de millones de dólares al año a compañías estadounidenses por el acceso clandestino a sus redes de comunicaciones, filtrando grandes flujos de tráfico para objetivos extranjeros en un proceso que también arrastra grandes volúmenes de llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes instantáneos. De esta manera, la recolección de inteligencia se convierte en un negocio para las empresas proveedoras de servicios de telefonía e Internet. La recopilación de Blarney, bajo la autoridad de la Ley de Vigilancia de Extranjeros, bla, 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 es la principal contribuyente al resumen diario de inteligencia que se presenta al presidente de los Estados Unidos. Se estima que ellos producen unos 11.000 informes anuales. Con razón, el día 19 de enero, el presidente de los Estados Unidos festejaba en su cuenta Twitter la ampliación de estos poderes de espionaje hasta el 2023. Esta historia continuará. Mientras ellos reinciden en
en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. ¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. El mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, Prepárense. ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. The gates are opened.